Queridos feligreses y amigos de la parroquia de San José María, hoy es un día solemne, solemnísimo, el día de Jueves Santo. Un Jueves Santo muy particular, muy especial, marcado por unas circunstancias fuertes, duras, tremendamente dolorosas para muchos y importantes y serias para todos. Un Jueves Santo en donde podemos estar seguros de que el Señor, nuestro Señor, estará particularmente cercano a nosotros, particularmente próximo, dentro de nuestros corazones y de nuestras familias. Nos ofrece su paz, su comprensión, su misericordia. Ayer realizábamos ese acto penitencial un poquito peculiar, ese acto de contrición, de perdón de nuestros pecados delante del Señor, con esos auxilios que os enviamos desde la parroquia o de otra forma. ¿Qué queremos hacer ahora? Un ratito de oración para preparar la misa de la Cena del Señor. Os ofrezco este medio, esta pequeña meditación, para, si puede ser, hacerla antes de asistir a la misa de la Cena del Señor en el escenario que hayamos escogido, con el Santo Padre, con el señor obispo de la diócesis, en la Basílica del Cerro de los Ángeles, para llegar un poquito más preparados a ese momento santo, que viviremos un poquito a distancia, no físicamente presentes en el templo, pero espiritualmente muy cercanos. Un ratito de oración, os decía. Esto es no solo una catequesis, porque toda la predicación de la palabra de Dios es catequesis, enseñanza, sino un rato de unión con el Señor. Esto es lo que quiere ser esta pequeña meditación. Situarnos junto al Señor, acompañarle en esos momentos preciosos y fuertes de la vida del Señor. Ser, de alguna manera, como testigos de aquello que ocurrió. Porque históricamente ocurrió una sola vez, pero lo mismo que la semilla da fruto cuando se siembra, los misterios de Cristo, cuando son celebrados, contemplados, considerados, a lo largo del tiempo, dan fruto como la vez primera. Y es lo que quisiéramos ahora. Disponer nuestro corazón acompañando a Jesús para que lo que Jesús hizo aquella tarde-noche de Jueves Santo fructifique en nosotros y nos transforme, nos cambie a mejor. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tenía hambre de entregar la vida. Toda su vida se dirigía hacia lo que iba a ocurrir mañana, su entrega sacrificial en la cruz, y pasado mañana su resurrección venciendo la muerte. La vida de Jesús llegaba a su término. Jesús tenía ansia, hambre de consumar aquellas acciones que nos iban a redimir, a salvar. Y las quiso vivir despacio, pausadamente, abrazándose a esas acciones. En concreto, esta tarde de Jueves Santo, abrazándose a
algo que nos quería conceder. Jesús, y este es el contexto en el que discurre el primer Jueves Santo de la historia, mandó a 2 discípulos que preparasen una habitación, hoy la llamamos el cenáculo, en donde celebrar la Pascua con sus amigos. La Pascua, esa cena pascual, rito principal de la ley judía, de la religión mosaica. Jesús tenía una ilusión muy grande en aquella cena, porque aquella cena iba a ser escenario de 3 o 4 mensajes, no solo mensajes orales, sino realidades que se iban a cumplir. Estaban sentados alrededor de la mesa, los 12 con Jesús, y Jesús, al comienzo de la cena, realizó una acción sorprendente, les pareció sorprendente, tremendamente fuerte a los apóstoles. Y a Pedro le escandalizó. Jesús se quitó el manto, se ciñó una toalla y con una jofaina, con un recipiente con agua, empezó a lavar los pies a los apóstoles, uno a uno, todos. Los apóstoles estaban sorprendidísimos por aquel signo, por aquella manifestación de humildad del Señor. Era su Señor, sabían perfectamente que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, el enviado por Dios para salvar el mundo. Y de repente se pone de rodillas y les lava los pies. Y luego les dice que su vida tiene que ser como una repetición de lo que Él está haciendo. Que lo mismo que yo he hecho con vosotros, hacedlo vosotros con los demás. Aquello marcó de una manera clarísima la vida de los apóstoles. En aquel momento se dieron cuenta, como les sucedía tantas veces con las palabras de Jesús, se dieron cuenta relativamente. Luego, con el paso del tiempo y la acción del Espíritu Santo, comprenderían que Jesús les estaba señalando un camino de vida, una forma de vivir. Entregar la vida sirviendo, dándose a los demás. Como ahora estamos viendo tantísimas personas que están de modo discreto, callado, dando la vida, cuidando a los necesitados. En tantos hospitales, en tantas residencias de ancianos, en tantos lugares, realizando obras de servicio invisibles a los ojos de la sociedad, pero tremendamente eficaces y salvadoras a los ojos de Dios. Jesús terminó aquel signo. Le dijo a Pedro que si no entendía y estaba dispuesto a hacer eso, no tendría parte con él. Y Pedro, claro, dio marcha atrás y dijo: Señor, por supuesto, no solo los pies, sino todo mi cuerpo. Empezó la cena. Aquella cena pascual, y llegó un momento en que el Señor empezó a abrir el corazón. Abrir el corazón con una intimidad muy profunda. Pocas veces, quizá ninguna, habían escuchado a Jesús abrir su corazón ante ellos en voz alta, expresar sus sentimientos, sus pensamientos más profundos. Empezó a dirigirse a Dios, Padre, como su Padre. Hizo una larga oración, la llamamos la oración sacerdotal de Jesús en la última cena. Y en un momento determinado dijo a los apóstoles que les daba un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Otra línea fuerte, otro acento fortísimo para la vida de los discípulos, para el futuro. La vida de los apóstoles y de sus sucesores, de todos los cristianos que vendríamos después, iba a estar marcada por un nuevo mandamiento. El mandamiento de amarnos unos a otros como Dios nos ama. Lo que ahora tenemos que hacer, y siempre,
pero en estos momentos es tan necesario vivir así. Es algo maravilloso pero difícil. Y el Señor se dirigió a su Padre pidiéndole el don de que fuéramos capaces de hacerlo, de que permaneciésemos siempre unidos y amándonos. Y llegó otro momento de la cena. Un momento ritual estaba previsto en la mesa, en la cena pascual. Jesús, nunca había ocurrido esto en ninguna otra cena pascual anterior. Tomó un poquito de pan entre sus manos y luego tomaría el cáliz con un poquito de vino. Jesús sabía que 24 horas después, un poquito menos de 24 horas después, su vida se iba a entregar por completo. Quiso anticipar de un modo sacramental, con un signo eficaz, lo que iba a ocurrir 20 horas después, que iba a entregar la vida. Tomó pan y, mirándolo, dijo: esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En el momento, aquel trocito de pan se convirtió en el cuerpo del Señor. El Señor lo dio a comer a los apóstoles. Después tomó la copa, el cáliz, y mirando aquel vino dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Es decir, señal de ese pacto de amor que sello con vosotros para siempre. Lo dio a beber. Fue la primera comunión sobre la tierra. La primera vez que un ser humano comía y bebía el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y a continuación Jesús dijo esto, algo increíble. Les dio a los apóstoles la potestad, la posibilidad de seguir haciendo eso en su nombre. Les concedió el sacerdocio, el don increíble del sacerdocio. Es decir, el poder sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, el poder sobre la absolución de los pecados, el poder, la autoridad para predicar de parte de Jesús la palabra de Dios. Acababan de nacer dos maravillosos sacramentos. La Eucaristía, que luego Jesús dijo que lo hicieran, que lo repitiesen en memoria suya hasta el fin de los tiempos. Porque no bastaba, y sí bastaba, que Jesús muriera una sola vez. Sí bastaba porque toda la gracia del cielo vino a la tierra en aquel momento. La única vez que Jesús murió físicamente, históricamente en la cruz. Pero no bastaba porque esa inmensa, infinita gracia salvadora debía ser incorporada, aceptada en la propia vida. En los distintos momentos de la historia, el mundo seguiría necesitando ese don inmenso, increíble, de la entrega sacrificial de Cristo en la cruz. Y Jesús instituyó un cauce, que es la renovación incruenta de su sacrificio en lo que llamamos la Eucaristía, el santo sacrificio del altar. Y después Jesús hizo algo maravilloso, que es quedarse con nosotros. Fueron las últimas palabras de la vida de Jesús en la tierra: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo porque Jesús quería vivir muy cerca de dentro de nosotros, sino porque Jesús quería permanecer sacramentalmente presente en el sagrario. Ese sagrario que en este vídeo es el protagonista. Está ahí Jesús, en el sagrario. Es el Jueves Santo que se mantiene, que se muestra, que se contiene permanentemente en el sagrario. La presencia maravillosa de Cristo entre nosotros. Hermanos míos, cuántas maravillosas, preciosas conclusiones podremos sacar. Querernos, vivir
la Eucaristía, la Santa Misa, con hambre de Dios. Velar junto a Cristo en el sagrario, alimentando constantemente, de modo que cada uno pueda, pero alimentando con la presencia sacramental de Cristo en el sagrario el propio amor, un amor personal, de intimidad con Dios, que solo se forja a la vera del sagrario, cuando es posible hacerlo, cuando es posible estar a la vera del sagrario. Y después, hermanos míos, amemos mucho el sacerdocio. Respetemos muchísimo a los sacerdotes. Somos como los demás, frágiles como los demás, débiles como los demás. Pero tenemos el don increíble de representar a Cristo. Se llama teológicamente impersonar a Cristo. Actuamos en la persona de Cristo en la Iglesia, acogiendo, perdonando, administrando el cuerpo y la sangre de Cristo, acompañando, amando, acogiendo. Hermanos míos, amemos al sacerdocio. Amemos a los sacerdotes con ese corazón comprensivo y grande que sabe disculpar las limitaciones del ser humano que es sacerdote. Terminó aquella cena pascual y Jesús, con el corazón henchido de alegría, se levantó y se dirigió con los apóstoles cantando aquel himno ritual, el Hilal, hacia el huerto de los olivos. Jesús necesitaba hacer oración, necesitaba soledad, necesitaba estar a solas con Dios su Padre, rodeado por el calor de sus amigos, para prepararse a los sucesos que ocurrirían aquella noche y aquella mañana siguiente de Viernes Santo.